Ahí. Entonces vamos, muy buenos días. Vamos a empezar esta reunión. Voy a compartir la pantalla para compartirles algunas cosas generales, pero por supuesto que ustedes no tienen que esperar al final. En el intertanto levantan la manito o hablan o lo que quieran y podemos compartir o preguntar o lo que ustedes quieran. ¿Ya? Vamos a empezar con algo que ya me preguntaron, que tiene que ver con este símbolo, ¿ya? Quizá ustedes estaban acostumbrados a ver este símbolo, el símbolo autista, como una cintita a veces, o a veces como un rompecabezas, o qué sé yo, ese tipo de cosas. Bueno, este símbolo que yo les estoy compartiendo aquí es el símbolo de la comunidad autista. ¿Qué significa eso? Que es un símbolo que ha tomado los autistas y que ellos han considerado que este es su símbolo, y que no se identifican con lo anterior. Y yo creo que en la medida que hagamos esta reunión hoy día van a poder ir entendiendo por qué ellos han tomado este símbolo. Eh, Tiene que ver con la inclusión, tiene que ver con que mm, se avanza de una manera importante hacia que no es parte de los trastornos mentales, y se avanza desde el concepto de la discapacidad, desde dónde está vista la discapacidad. Si es desde el paciente o la persona que lo tiene o si es desde nuestra sociedad que les incapacitamos muchas veces por nuestra forma de ser, les generamos discapacidad, por decirlo de alguna manera. Y por eso es que ellos han cambiado por esto, que tiene que ver también con otro concepto muy relevante y que también me gustaría que me lo preguntaran si es que les interesa, que tiene que ver con la neurodiversidad, ¿ya? Que tiene que ver con la neurodiversidad y con el concepto de que algunos se supone que somos neurotípicos y otros tantos se supone que son neurodivergentes y que entonces el autismo entraría en la neurodivergencia, ¿ya? No en una anormalidad, sino que en una neurodivergencia. Entonces, eh, quiero partir con algo que he rescatado, y que lo mencionan muchos autistas adultos hoy día y que tiene que ver con que el autismo es una forma de ser, y que cada día se aleja más de los manuales de trastornos psicológicos, psiquiátricos que tenemos nosotros. Eh, Alguna vez les voy a pedir que apaguen los micrófonos a los que los tengan prendidos y no sé, varios de ustedes tienen que recordar que nosotros a veces lo tenemos que mencionar, o en las clases se mencionan, o en las charlas, qué sé yo, que el autismo está hoy día de acuerdo con el DSM-5, que es el Manual de los Trastornos Mentales de la APA, de la Asociación Americana de Psicología, está dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Y los trastornos del neurodesarrollo están dentro de una enciclopedia que tiene los trastornos mentales, ¿ya? Por lo tanto, está entre comillas como una enfermedad, ¿cierto? Y lo que se está haciendo mucho hoy día es trabajar sobre el hecho de que hasta dónde es una enfermedad y no es una condición de vida o no es una forma de ser. ¿Mm? Está pronto a salir el DSM-5R revisado, se llama, y estamos todos los que trabajamos en salud mental así como expectantes a ver qué es lo que va a decir, qué es lo que nos va a decir respecto al autismo, por lo menos lo que nosotros trabajamos. Estamos todos ultra expectantes a ver cuál va a ser la diferencia. Yo ya he tenido algunos alcances, ya me han transfundido algunas informaciones de más o menos qué es lo que dice, pero no creo que haya mayores cambios, salvo algunas cosas que van a definir eh, si este autismo es con o sin discapacidad intelectual o cuál es el nivel de funcionamiento. ¿Ya? Ahora, independiente de eso no significa que nosotros como comunidad estudiosa y como comunidad conviviente y como comunidad que avanza en esto, no vayamos más allá de lo que dice un manual, porque este manual es el de la APA, de la Asociación Americana, y no se ocupa en todo el mundo,
y uno puede hacer realmente un uso limitado de esto, y lo que más importante tiene que ser con el perfil personal de cada persona. Ahora, esto es importante también, no solo porque hablamos del tema de trastorno, condición de vida, sino que también tiene que ver con algo que aparece mucho en el día a día, en lo que hacemos nosotros en nuestro trabajo y en lo que hacemos en las comunidades, que tiene que ver con el síndrome de Asperger versus el trastorno espectro autista, ¿cierto? Y la verdad es que lo que sabemos hoy día es que el síndrome de Asperger es parte del trastorno autista. Hay personas, hay profesionales, muchos profesionales a nivel del mundo y de Chile que siguen ocupando el concepto de Asperger, y hay otras personas que le ponen espectro autista de alto funcionamiento. En términos, para muchas personas es un sinónimo, para otras sigue teniendo diferencias clínicas. El tema es que para los profesionales sirve muchas veces más bien para distinguir ciertas funcionalidades, pero no le quita tampoco ciertas cosas que les siguen costando y que siguen siendo difíciles para que se puedan integrar en nuestra sociedad y para que nosotros generemos el espacio adecuado. Entonces, de alguna manera es muy relevante porque más allá del nombre, el tema es cómo nosotros abordamos esto, cómo facilitamos y cómo de alguna manera, no sé si luchamos en la palabra, pero yo creo que sí un poco así, a mi nivel por lo menos, cómo luchamos en los colegios, en las comunidades, para que estas situaciones sean más fáciles para las personas que tienen estas características independientes del nombre. Y cómo ayudamos a que funcionen lo mejor posible y se sientan bien. Por lo que pasa habitualmente es que, sobre todo con las mujeres, que hoy día hemos visto que ya no sabemos en qué va a terminar la proporción de 4:1, porque la verdad es que la proporción 4:1 está definida a partir de los parámetros masculinos. Y hoy día cada vez aparecen más y más y más y más mujeres adultas dentro del espectro, y, y la 4:1 estaba definido a partir de parámetros masculinos, por lo tanto, en algún minuto esa proporción de 4:1 se va a cambiar, incluso ya va en 13:1, pero en algún minuto puede que sea 12:1 o no sé, no lo puedo advertir en este momento, pero es muy importante que hay muchas personas que lo pasan mal. ¿M? y que, y que de alguna manera, cuando ya venimos nosotros a hacer el diagnóstico o a ayudar a esa persona, lo ha pasado muy mal. Y lo ha pasado muy mal y ha sobrevivido gracias no al entorno, ni a la sociedad, ni a lo bueno que fue el resto de la gente, sino que muchas veces está la fortaleza en la persona, y en sus capacidades y en su resiliencia y en la capacidad que tuvo para salir adelante a pesar de sus características. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario, ¿no? Ya, súper. Bueno, tercer punto que puse aquí yo tiene que ver con el diagnóstico. En nuestro grupo de padres preguntan mucho quién hace el diagnóstico, cómo se hace el diagnóstico, cuándo se hace el diagnóstico, ¿ya? Y aquí probablemente vamos a entrar en, y yo voy a entrar en consideraciones que son de tipo generales y consideraciones que son de tipo personales, desde el punto de vista de mi formación y de lo que para mí es lo que corresponde, solo con la humildad de lo que puedo conocer. El diagnóstico, desde los más pequeños, llega a ser como un cúmulo de información, porque depende de la edad en que un niño o una niña eh, tiene sospecha de estar dentro del espectro autista, va a depender de que puede ser la enfermera a un consultorio, puede ser la sospecha de una educadora de párvulo en el jardín, puede ser una profesora, pueden ser los propios padres, puede ser un pediatra, puede ser distintas instancias, un fonoaudiólogo, etcétera, ¿ya? Esas son las sospechas.
Y finalmente, el diagnóstico, en paralelo, podemos hacerlo los psicólogos, pueden hacerlo los psiquiatras, pueden hacerlo los neurólogos, ¿ya? Eso sin perjuicio de que a mí me parece que es muy relevante que participen la mayor cantidad de actores posibles en este diagnóstico. Eso significa que si yo hago el diagnóstico, voy a tratar de entrevistar lo mejor posible a esos papás, voy a tratar de tener información de todos los profesionales que tienen contacto con ese niño o con esa niña, voy a tratar de verlo lo mejor posible en mi consulta, las horas que yo necesite verlo funcionar, las horas que yo necesito ver cómo interactúa con su papá, cómo interactúa con su mamá, cómo interactúa con sus hermanos. Eh, y voy a tratar de tener la mayor información posible de su desarrollo y sobre todo de cómo percibe, de cómo actúa y de cómo son las cosas para él y de cómo lo observan los demás que son los más cercanos. Entonces, el diagnóstico se podría decir que lo junta a una persona, pero todos los que lo juntamos, de alguna manera necesitamos de un otro. Ahora, cuando las personas dicen, y lo hemos visto mucho en nuestro WhatsApp, necesito hacer un ADOS, la doctora me pidió un ADOS, el doctor me pidió un ADOS. Hoy día eh, me hago cargo de mi opinión. En lo que estamos completamente todos de acuerdo los especialistas en TEA es que el diagnóstico del TEA es un diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico implica la observación y la evaluación de las conductas y de las habilidades por medio de un experto. Esa es la evaluación clínica. No hay ningún examen de ningún tipo, ni de sangre, ni radiológico, ni, ni cuestionario, nada que diga, a partir de este diagnóstico, o sea, a partir de este test o de esta prueba, este niño o esta niña es TEA. Eso no es así, ¿ya? Lo que suele suceder es que muchos profesionales, para poder confirmar a veces o darle una orientación para saber si tienen que derivar ese niño, piden un ADOS, ¿ya? Ahora, el problema del ADOS es que es una prueba más, por lo tanto, nada puede definir eh, que a partir del ADOS esté este trastorno o no. El segundo problema del ADOS es que está hecho, eh, tiene muchos falsos positivos y falsos negativos. ¿Qué significa eso? Que hay niños, lo que se ha observado es que hay niños que aparecen positivos y no lo son, y hay niños que no lo tienen y que sí lo son. Y por otro lado, sucede que depende mucho de la habilidad del que lo aplica, ¿ya? Por lo tanto, es un test que depende mucho del supervisor o de la persona que lo está aplicando, ¿ya? Y por último, en el ámbito que hoy día está muy importante, que tiene que ver con las niñas autistas, el ADOS es una prueba que está hecha a partir de las conductas observadas, se construyó a partir de un checklist hecho en hombres. Por lo tanto, cuando yo voy a evaluar a una niña, la estoy evaluando bajo el sesgo masculino y estoy evaluándola bajo las conductas que aparecen en niños a cierta edad. Y lo que se sabe hoy día es que las características de manera cualitativa y cuantitativa en niñas autistas son distintas a los niños. Por lo tanto, es fácil que una niña salga negativa o puntuando no dentro del espectro y sí está dentro del espectro y nosotros corremos el riesgo de dejar fuera del apoyo, de la supervisión y de la ayuda que necesita una niña en distintos ámbitos porque un ADO salió negativo, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener mucho ojo ahí.
Bueno, hay un montón de checklists de pruebas y todo, y la verdad es que siempre son de apoyo, siempre son de apoyo. Todas las pruebas en esto son de apoyo, ninguna es determinante y eso es muy importante. ¿Cuándo? El cuándo es cuando antes, lo antes posible, siempre es lo antes posible. Eh, no se trata de que si se hizo después uno vaya a estar, vaya a ser terrible, vaya a estar muy perdida, no, pero si uno tiene sospecha, lo antes posible es lo mejor, porque lo que se sabe hoy día es que mientras el funcionamiento sea más bajo, eh, no sé si a ustedes les pasó alguna vez, pero muchas veces en el ámbito desde la pediatría, a veces desde los neurólogos no expertos, o de repente desde distintas otras, hasta colegas míos probablemente decían, pucha, esperemos unos 6 meses porque está muy chiquitito. Tenía 2 años y medio, 3. Esperemos un año más y lo volvemos a evaluar porque está muy chiquitito. ¿Ya? Hoy día eso es casi una corona de espinas. Dentro de los expertos uno dice, no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Porque si yo sospecho y ese niño tiene un problema de lenguaje o tiene un problema motor o qué sé yo, y yo sospecho de esto y lo derivo y pido que esté 6 meses con apoyo fonoaudiólogo, 6 meses con psicomotricista o 6 meses con terapeuta ocupacional, no va a pasar nada si el día de mañana el camino me dice que no era. Pero va a pasar mucho si es que era y yo lo dejé ahí, sin hacer nada. Entonces, la pérdida de tiempo es realmente una cosa que a nosotros nos prende, nos para los pelos de esperarlo. ¿Ya? Dime, Cata, estás muteada, Un parece. poco, Ahí ahí sí, sí, sí. ya. La pregunta es como, ¿a qué especialista crees tú que es como más recomendable que un jardín o un colegio derive a un niño cuando la profesora es la que está observando algo? Yo creo que psicólogo o ¿Es neurólogo. directo a un neurólogo, es a un psicólogo o es a un terapeuta? Como, ¿quién crees tú que podría ser la persona que podría englobar de la forma más completa el primer diagnóstico, que es como el más difícil? Porque los profesores muchas veces observamos cosas y a los papás hay una etapa en que con algunos nos pasa una cosa como de negación. Y dicen, no, yo también era así. Y ahí es como, sí, quizás tú también lo eras. Mm, Entonces es normal. Y es como, pero quizás lo podríamos ayudar. mm. Y para romper esa barrera como de negación, ¿hacia quién crees tú que sería más como factible que sean derivados a la primera vez? Porque cuando hemos pedido, por ejemplo, en mi caso personal, como, ¿sabes que este niño observamos las profesoras, lo comentamos en el equipo, sería bueno que lo viera un neurólogo, porque observamos problemas motrices, eh, temas de tonicidad muscular en una manito que no está tomando con la fuerza que debería un lápiz, cosas así que dijimos como, ¿sabes que se ve harto? Los papás se asustan harto y se cierran más de repente. Mm. Entonces, como, ¿es a un psicólogo infantil? Pero también qué tipo de psicólogo, o es a un terapeuta ocupacional, quizás esa Yo creo primera. que cualquiera, mira, yo creo que tú dijiste ahí dos cosas que son como distintas. Uno es que en realidad tú lo podrías estar derivando al mejor especialista y más adecuado, pero muchas veces esa negación desde los padres va a hacer que no lleguen a ninguna parte, ¿ya? Independiente de donde sé que tu derivación sea excelente, ¿ya? Lo que la práctica, la mejor práctica es cuando uno no lo hace solo, ¿ya? Por ejemplo, yo habitualmente recibo de la neuróloga o del psiquiatra y me mandan un papelito y me ponen sospecha de TEA, necesito evaluación, ¿ya? Entonces, uno ahí empieza como a confluir, ¿me entiendes? De repente, en un niño pequeño que no habla, el pediatra lo manda a un fonoaudiólogo, Mm, ¿cierto? O un niño que tiene una dificultad en el control de impulso, o no hace una tarea, o tiene mucha rabieta, cosas así, a veces lo mandan al terapeuta ocupacional, ¿ya? Ahora, lo importante es que ese fonoaudiólogo y ese terapeuta ocupacional tenga la mirada
o tenga de alguna manera el conocimiento de que hay algunas cosas que no son un trastorno de lenguaje puro, digamos, ni que tampoco son un trastorno motriz, sino que son parte de algo más. Entonces, si uno lo piensa más allá de Curicó, si yo lo pienso más allá de Curicó, yo diría, hay que derivarlo a la persona, neurólogo infantil, psiquiatra infantil, psicólogo infantil, terapeuta ocupacional infantil, fonoaudiólogo, qué sé yo, que uno crea que más va a poder tener la capacidad de mirar a ese niño en su totalidad. Y no solo porque no está caminando bien, o no, por ejemplo, a mí me pasa de repente me dicen, no sabe que lo de Iván no tiene nada, lo único que camina en puntita. Se cree bailarina, listo. No. Entonces, y yo, ¡ping! Se me para la pluma, camina en puntita, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que muchos de los niños T y las niñas tía caminan en puntita, ¿cierto? Me dicen, no, no hace nada, lo que pasa es que se pone nerviosa y se pone a aletear, así y hace así. Y yo, ¡ping! ¿Cierto? Se me dispara. Pero eso es porque yo lo tengo ya en mi planilla, digamos, de todas las posibilidades. Si yo veo un niño encantador, amoroso, que se sienta ahí, que conversa con la mamá, mira para todos lados, pero yo le hablo y no me mira nunca, yo ¡ping! Se me prende, ¿cierto? El niño entra todo adecuado, ahí se sienta, hace todo lo que dice, pero no logra mirarme, no logra contestarme, me contesta en tercera persona o no sé qué, ¡ping! A mí se me prende, ¿ya? Entonces, de ahí uno empieza, pero lo ideal es que siempre sea, uno sabe, además, a ver, uno sabe, personas, sobre todo en una comunidad no tan amplia como la nuestra, uno sabe qué neurólogo, qué terapeuta ocupacional, qué psicólogo y qué fonoaudiólogo trabajan más el tema. Y la verdad es que si uno tiene la Psicólogo infantil sospecha, con conocimiento autismo. tienen que ir ahí, porque si no lo que pasa es que se empiezan a dar vuelta. Ahora, las dadas de vuelta a veces también tienen que ver con un proceso de búsqueda natural, que es lo que cuesta reconocer el cuadro, ¿cierto? Y qué es lo que cuesta como familia. Ahora, yo siento que hoy día en esto de la comunidad y de que sea una condición de vida, una forma de ser, debería invitar a los padres a que no fuera tan aversivo y no fuera como la película donde sale un autista dando vuelta, pegándose contra la cabeza, contra una muralla, digamos, o sacando puros cálculos matemáticos y como que no es capaz de tener un amigo. Eso no es verdad. Eso va a tener que ver con su perfil, va a tener que ver con qué es lo que más le cuesta, va a tener que ver con cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas y cuáles no lo son. ¿Ya? Quiero dar la palabra ahí, no, está Familia Jaramillo, dice. Sí, yo creo que tú mencionaste un punto súper importante y nosotros hablando de nuestra propia experiencia, el tema de dar no solamente con un profesional, sino que un profesional que tenga las competencias en el tema del TEA. Y nosotros también pasamos por muchos especialistas, sobre todo porque nuestras dos hijas son Asperger, ambas son TEA, perdón, y no hay un conocimiento solo por el hecho de ser especialista. Nosotros incluso hemos dado con terapeuta ocupacional que les ha dicho directamente a nuestra hija, tienes que olvidarte de que eres TEA. Entonces, el punto es, como decía Carol, el dar con el especialista, pero el especialista con las competencias en el área, porque especialistas hay muchos. Y yo creo que muchas de nosotras pasamos por una cantidad pero importante de especialistas antes de dar con el diagnóstico final. Bueno, en el caso, como dicen las mujeres, es mucho más complejo, incluso porque como hay este estereotipo o este enfoque en el TEA varón y no tanto en el femenino, más compleja aún la situación. Pero sí el punto está en dar con los especialistas que tengan las competencias, porque son pocos. Y en general cuesta mucho encontrar un especialista que tenga las competencias y la expertise en el tema. Sí, así es. Mire, ¿saben qué? De repente
hay que pensarlo también, no de una manera como, como pensar en los que no saben, sino que pensar que esto no es como una especialidad. Entonces, es como si ustedes dicen, ya, yo tengo diabetes, pero mi hijo tiene diabetes infantil, y yo lo llevo a un diabetólogo infantil para que me diga lo que tiene, ¿cierto? No se lo pregunto a un pediatra, el pediatra me va a dar luces a lo mejor, si sabe harto de eso. O no lo llevo donde un endocrinólogo infantil, lo llevo donde un pediatra infantil, o sea, donde un diabetólogo infantil, no lo llevo donde un internista, por ejemplo, a que me diga esto, porque a lo mejor va a saber nociones, va a tener nociones y a lo mejor va a tratar de hacer lo mejor posible para mirar, pero en esa mirada van a faltar cosas, o va a haber una mirada de otro tiempo, o va a haber una mirada que él mismo se va a sentir sin saber mucho. Entonces, a lo mejor ahí él te diría, ah, ya, tráigame la prueba de esto, tráigame el test de esto, tráigame este otro, para yo saber, ¿me entiendes? Pero es porque en el fondo, si ustedes me preguntan, a ver, por ejemplo, si ustedes me dijeran a mí, hoy necesitamos que tú nos evalúes y nos des todo un lineamiento del síndrome de Down, yo les voy a decir, no puedo, no puedo, porque yo sé del síndrome de Down, lo que me pasaron en la universidad, lo que sé como psicóloga general, pero realmente no podría eh, hacerme cargo responsablemente de decir cuál es su desarrollo, evaluar su desarrollo, perdón, cómo realmente hay que hacerlo y cuáles son los lineamientos de lo que hay que darle a una familia para cómo hay que hacerlo. No podría hacerlo, ¿cierto? Entonces, eh, a lo mejor yo tendría que empezar a pedir ayuda, ¿cierto? Y empezar a derivarlo, y eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. ¿Caro? Yo quería volver un poquitito al tema que hablaba Catalina, que es no menor. La resistencia de repente no es fácil y hay que tener mucho tacto. Yo soy abogado, no tengo nada que ver ni siquiera con el área de la salud ni de la pedagogía, siquiera como para poder decir algo, pero como tengo un hijo de 24 años, TEA, y llevo varios años ya aquí en la fundación conociendo a los hijos de las mamás de acá, uno ya como que hay cosas que ya las ve. Y de repente uno ve un niño y uno dice, ¿cómo le digo a la mamá que eso que está haciendo de girar toda la tarde el mismo juguetito es una alerta, digamos? O que, ¿cómo le digo? Porque yo no soy nadie para hacer un comentario o para decir algo. Entonces, generalmente uno tiene que buscar como estrategias para ayudar sin que ellos se den cuenta, conversando, las mamás siempre quieren hablar de sus niños, porque yo no estoy en la posición que dice desde la perspectiva de la profe, que la profe puede hacer un planteamiento. De repente uno puede orientarlo un poquito, oye, ¿y cómo duerme en la noche? ¿Y lo ha llevado? No sé, porque de repente uno les va recomendando que lo lleven a alguna parte por otra cosa. Pero es súper curioso cómo uno se da cuenta con la sola experiencia de madre, y a mí muchas veces me he dicho, ¿a dónde la mando? No saco nada con decirle lleva a los neurólogos si la mamá dice no tiene nada para llevar a los neurólogos, y qué pasa si el neurólogo tampoco detecta nada. A veces el psicólogo que sabe de TEA o el terapeuta ocupacional que sabe de TEA son mejores enganches para que ellos como profesionales deriven. O sea, yo creo que por ahí va un poco el tema, que la derivación probablemente es mucho mejor que vaya hacia el neurólogo y todo, que vaya de un profesional que observó mejor que uno, porque uno se puede equivocar, pero las alertas nunca están de más, creo yo, porque como decía Carol, empezar al tiro es lo más importante. Entonces, de repente, yo por lo menos en mi caso, que era mamá primeriza, a mí, teniendo un hijo con un autismo súper severo, me dieron un diagnóstico a los 5 años, el cabrón no habló nunca. Entonces, no es fácil porque la mamá primeriza no tiene idea que no es normal ciertas cosas. Entonces, a veces es bueno ayudar desde afuera siendo súper prudente y súper, 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 y un harto tacto. Eso es el único comentario. Gracias. Pati. Ahí sí. Hola, quería comentar en realidad también una experiencia que lo que yo he vivido con la Melita, y tiene que ver también quizá un mensaje para el resto, y que sería súper bueno que lo concientizáramos y que también pudiéramos ser como promotores de eso.
cuando uno tiene un hijo, o cuando todos tienen un hijo, todos como que buscan la perfección en el hijo, siento yo también. Y eso tiene que ver también con que cuando las personas le dicen a la otra, con lo que decía Carolina, cuando tu hijo no es perfecto, es como súper ofensivo, porque se considera hoy en día que si tu hijo tiene, no sé, TEA, o tu hijo tiene algún problema de aprendizaje, o tu hijo mueve extraño la mano, ya algo malo está, y lo ven como una forma terrible, y tiene que ver mucho con la desinformación. Yo antes que supiera que mi Amelita tenía TEA, yo tenía mucha ignorancia respecto al tema, absoluta ignorancia. O sea, yo tenía un vecinito que le decía a la mamá, me dijo a mí, mi hijo es Asperger, y yo sabía que tenía que tener cuidado cuando venía a mi casa y no tenía que tener como cuchillos cerca porque se ponía nervioso. Y sacaba como todo lo que a él le podía como generar temor, ¿cachai? Y las cosas como bélicas le generan temor. Entonces yo cuando él venía, sacaba todo lo que yo veía y antes que entrara como que iba y ordenaba un poquito todo para que él no se asustara. Pero eso era como lo máximo de información que yo tenía, como la sensibilidad que tenía que tener con él, que con cualquier niño la tengo, independiente de eso, con cualquier niño la tengo. Pero yo creo que cuando hay una sociedad que está súper desinformada, que no tiene idea lo que es el TEA, que en realidad es una forma distinta de ser simplemente, no es una forma, para mí no es ni una discapacidad ni nada, yo lo entendí con mi hija, es una forma distinta de pensar, de ver las cosas, de ver un adulto igual, de expresar cuando tiene miedo de una forma física probablemente, de esto de aletear a veces, eh, simplemente una forma distinta de ser, como hay gente que de repente es súper pasiva, hay gente que es súper introvertida, gente que es súper agresiva incluso. Yo prefiero mil veces a mi hija como es, que sea atea, porque es exquisita, eh, pero eso no tiene nada de malo. Entonces, cuando tú a veces te da como temor de decir mi hija es tea, quizá ni siquiera te da temor porque a ti no te da, a mí no me da ni lata, ni siento que mi hija es menos que nada, sino que alrededor la desinformación que hay tanto de las personas, de jugar a una persona que es tea como casi discapacitada, eso es lo que a una vez se le genera como en la cabeza algún tipo de temor de decirlo porque no quieren la discriminación. Y yo creo que vuelvo a decir, creo que esto tiene que ver mucho con la desinformación. Hoy día, Carol, te mandé algo tan lindo que vi, que me lo compartió mi marido, de hecho. Quisieran aprender las luces en la Universidad de Talca hoy día en la tarde, como apoyando e informando sobre el tema del autismo. Y yo lo encontré maravilloso. El otro día también, hace como 2 semanas, vi en la televisión una especialista que habló sobre este tema y explicó muchas de las cosas que uno ya sabe. Yo decía, qué bueno que se esté informando, qué bueno que los profesores tengan la oportunidad también de educarse. O sea, si tú me preguntas, yo esto lo viví en el colegio, yo veía que, yo me di cuenta ahora que los profesores en realidad no tienen mucha información respecto a este tema. De verdad, en la primera etapa, que tú además, después cuando ya te informas un poquito, tu alrededor, como te dice la Carolina, tú miras a otros niños y tú dices, algo hay, ¿cachai? Pero el profesor debería verlo, o el pediatra debería detectar también, creo yo. A mí la pediatra me lo contó, mira, y la pediatra me lo dijo con mucho miedo, porque me decía, sabes que cuando uno le dice algo al papá, me dice, los papás como que se enojan con uno, como que casi te están ofendiendo. Entonces me dijo, no quiero ofenderte. Le dije, ¿pero por qué? Yo la llevé a una neuróloga pediátrica y no pilló nada. Me dijo, no, quédate tranquila, súper bien. Claro, porque probablemente no era especialista en el tema. Yo siempre busqué, pero no, nunca nadie me pudo ayudar. Porque lo de la Amelia a lo mejor fue difícil de detectar de un principio, o difícil, imagínate. Todo que la conoces, claro, te podrá dar cuenta que a lo mejor no es fácil para una persona que no maneja el tema darse cuenta. Entonces, yo creo que eso, yo creo que con el tiempo, en cuanto esto se vaya como informando, se vaya prendiendo estas luces en la universidad, se vaya dando más charlas, se vaya informando, a lo mejor incluso despertar interés más en los pediatras, en los profesores, y va a ser bueno que en algún momento digamos, ¿sabes qué? Hay niños que piensan de esta forma y ven la vida de esta forma, y hay niños que ven la vida de esta otra forma, y eso es. Y el aprender a ser tolerante, que a lo mejor un niño es más desordenado y tira un bolso al suelo y hay que esquivar el bolso, ayudar a levantarlo. O sea, cuando vayamos para allá, yo creo que entre más información y poder ser como promotores de- del conocimiento, yo creo que cada vez va a haber menos temor y yo creo que cada vez va a haber más apertura de que las personas puedan informarse y ayudar a otras mamás también, como lo dice la Carolina, sin decirle tu hijo es imperfecto, que ese es el miedo que tiene la otra mamá de escuchar, y eso es lo que a uno le da miedo decir, en definitiva. Sí, sí. Eso nomás quería Yo compartir creo mi que para opinión. allá vamos. Yo creo que para allá vamos y bueno, vamos a hablar un poquito más de eso. Vamos a ver a Cintia y dice familia Jaramillo. Pero vamos a ver Cintia y ahí para poder continuar, ¿ya?
Cintia. Ya. Hola, hola a todas, buen día. Bueno, primero que todo decir que bueno este encuentro y segundo soy profe también, ¿ya? Y estoy totalmente coincidente con lo que han dicho, en los colegios no estamos totalmente preparados y tampoco existe un apoyo hacia los papás. Y creo que ahí es donde el desafío también va por toda esta comunidad y, como dijo Carol, trabajando con los distintos actores, especialmente en las mamás, porque somos nosotras, las mujeres, tienen un enfoque de feminización, esto de la atención del hijo, de las terapias y todo. Entonces, nosotras necesitamos ese apoyo. A lo mejor dentro de los consultorios, ¿cierto? Teniendo esos apoyos psicológicos, atenciones hacia las personas que nos hacemos cargo de nuestros hijos, porque estamos principalmente abandonadas en ese sentido, no tenemos a veces apoyos familiares y es lo que nos hace caer muchas veces en depresión mientras dura el diagnóstico, porque no sabemos a veces para dónde va. Si es un simple trastorno del desarrollo, si hay otro trastorno, bueno, definitivamente está la sombra del diagnóstico del TEA, entonces son esos temores los que nos dejan avanzar. Creo que como profesores tenemos un centro de padres, tenemos un centro de alumnos que nos está trabajando y es ahí donde debemos hacer como una asociación. Y me inquieta mucho lo que está pasando hoy día en los colegios porque han llegado los niños muy hiperventilados, no están dejando concentrarse y tampoco hacer este mundo más inclusivo, los recreos están siendo cada vez más ruidosos. Ahora mismo hay una demanda, no sé si ustedes lo saben, de audífonos para que ellos puedan concentrarse dentro de la clase, especialmente aquellos que tienen problemas a nivel auditivo, esa sensibilidad. Entonces, creo que el desafío es que como comunidad tenemos que trabajar en conjunto y tenemos que agarrar a las mamás también, apoyarlas. Eso, gracias. Gracias, Cintia. Gracias. Ya, y la última para poder seguir. Hola. Yo creo que al punto igual es importante cómo derribamos nosotros también como papás el mito en la sociedad de que el niño, el único tipo de autismo que hay es el niño que se mece, que no habla, ¿ah? El niño prácticamente inerte, que es el estereotipo que el mundo tiene del TEA. Entonces, cuesta mucho hacerles entender, ya sea a los profesores, incluso al mismo área médica, que existe esta diversidad, ¿me entiendes? Entonces, eso mismo también dificulta mucho el diagnóstico porque no está dentro de las características que se conocen. Por eso yo entendí mucho a la mamá que comentó el caso de su hija, porque es verdad, cuesta mucho romper el mito. Cuesta mucho sacar este estereotipo y por lo mismo, o sea, es que no está dentro de los parámetros que se conoce o que la gente conoce de lo que significa el TEA. Entonces es un tema súper complejo. Y ahí está también nuestra labor como padres, también un poco de educar al sistema de que aquí es un espectro, que aquí hay distintos niveles o tipos, y no solamente este estereotipo que se conoce o que la gente reconoce como un niño con TEA. Ya. Bueno, gracias. Vamos a seguir. A ver, bueno, les quise compartir un par de ideas que rescaté. Ernesto Reaño es un psicólogo muy connotado que trabaja mucho con autismo. Si ustedes lo pueden seguir de repente en Instagram o en Facebook, es una persona muy importante en el tema. Y él habla del paradigma de la neurodiversidad, que es lo que yo le estaba mencionando hace poco. ¿Y por qué hoy día se está planteando como neurodiversidad y no como patología o trastorno? Porque de alguna manera también los conocimientos en todas las áreas, las neurociencias y todos sabemos que los cerebros funcionan de manera distinta. Por lo tanto, ya no hay no hay un cerebro normal y otro anormal, por decirlo de alguna manera, sino que son neurodiversos, ¿ya?
Entonces, por lo tanto, probablemente una persona con un trastorno bipolar también tiene un neurodiverso, también tiene un cerebro neurodiverso, y la persona con déficit atencional también tiene un cerebro neurodiverso. Entonces, lo que se está planteando hoy día, que es muy importante, y quiero tomar lo que dijo la última mamá, es que nosotros no podemos pedirle a los demás lo que no hagamos nosotros mismos. O sea, nosotros desde nuestro hogar, desde nuestra familia y desde nuestra relación con los niños, tenemos que mirarlos así, tenemos que mirarlos con esa amplitud de criterio, tenemos que transmitir esa información, porque como que se va de a poquitito, se va como de adentro hacia afuera. Es verdad que hay se pueden de repente grandes cosas desde afuera pueden generar cambios, pero es importante que nosotros también hagamos los cambios, ¿cierto? Que nosotros también nos informemos, que los padres se informen, que los padres traten a sus hijos de esta manera y no de una manera peyorativa, no pensando que están enfermos, no pensando que no van a poder lograr las cosas o que tienen que adaptarse a nosotros, ¿ya? Entonces, cuando él habla del paradigma de la neurodiversidad, él adscribe a lo que hoy día se llama el paradigma social de la discapacidad, que tiene que ver con que eh, si nosotros les proveyéramos otras cosas, ellos no tendrían ciertas dificultades, ¿cierto? Ellos pueden tener ciertas condiciones especiales y tienen ciertas ocurrencias que se llama hoy día, que tiene que ver con que tienen mucha ansiedad, tienen trastorno alimentario, pueden tener síndrome de déficit atencional, pueden tener ciertos cuadros motrices, ¿cierto? Pero eso no significa que nosotros no podamos facilitarle las cosas. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un niño sordo, yo voy a esperar o me voy a preparar a que ese niño escuche como sea, o yo me voy a parar al frente de él y le voy a hacer todas las señaléticas a vida y por haber para que ese niño me escuche, ¿verdad? Entonces, con un niño autista, con una niña autista, yo tengo que tener conciencia de las cosas que le cuestan. No lo puedo invitar a una fiesta, a lo mejor con los parlantes a todo dar, o donde hay una fiesta de la vendimia y yo quiero que vaya con todo el curso, porque ese niño o esa niña va a hacer una pataleta y mismo va a salir arrancando, capaz que lo atropellen, va a correr a 1000 por hora, porque son una cosa impresionante cuando se arrancan, ¿cierto? Pero lo que yo tengo que pensar es que yo no puedo proveerle un entorno que le hace mal, ¿cierto? No puedo hacer eso porque ahí yo estoy siendo de alguna manera no reconociendo una realidad que no puede. Ellos pueden tener una audición maravillosa de muchas cosas y por lo mismo no toleran las cosas fuertes porque las escuchan hasta que les llegan a doler los oídos de escucharlas. Por lo tanto, ¿cómo a mí se me puede ocurrir invitarlo a un cumpleaños con todo el bochinche y que yo espere más encima que se porte bien? ¿Cierto? No puede ser. Si yo los invito a un cumpleaños, a un lugar donde lo único que pueden hacer los niños es jugar fútbol y su coordinación es absolutamente torpe o más encima le carga el fútbol y él se va a quedar sentado todo el cumpleaños en una silla mirando un libro o jugando con un autito, qué sé yo, ¿quién es peor? ¿Ese niño o yo que como mamá no se me ocurrió que tengo que ampliar la diversidad y no tengo por qué obligar a todos los niños a jugar fútbol o no tengo por qué a todos los niños obligarlos a hacer la misma cosa? Entonces, nosotros como sociedad imponemos ciertas reglas o cierta estructura que genera la discapacidad. Y cuando nosotros miramos el autismo como una condición de vida, como una forma del neurodesarrollo que es distinto a otros, yo tengo que asumir eso en toda su magnitud. Tengo que asumir que hay comidas que le dan asco, que hay comidas que les hacen vomitar, que hay comidas que no las pueden tragar y que por lo tanto si yo lo hago comerlo, ¿por qué no puedo tener esa consideración de que no coman tomate, por ejemplo, que mucho les carga el tomate, de que no coman palta, por ejemplo, que hay mucho que les cuesta palta, que les carga de repente masticar la carne? ¿Por qué no puedo tener esa consideración? Porque resulta que si lo invito a un asado, él va a ser el raro, pero ¿por qué no puedo tener una consideración si hoy día lo tengo hasta con los vegetarianos? Los vegetarianos también vendrían a ser una forma de ser, ¿cierto? Vendrían a ser como una condición de vida. A mí no se me ocurre un vegetariano invitarle a un asado. Pero ¿por qué yo los niños los tengo que someter a una misma condición a todos iguales? Ahí entonces yo genero la discapacidad, porque socialmente no estoy siendo capaz de integrarlo, le estoy poniendo las cosas más pesadas y más difíciles. Entonces yo tengo que ajustarlo
porque él también existe, porque tiene sus características, tengo que ajustar mi vida a lo que a él le hace mejor. Y en los colegios pasa lo mismo. Si en la clase de música el niño tolera un piano, pero por ejemplo no tolera una batería, ¿por qué lo voy a obligar a estar en una clase en que hacen batería, por ejemplo? Son cosas chicas, pero es que todos los días hay distintas cosas, ¿ya? Y eso es lo que les quiero mostrar, que en el fondo es un desarrollo del cerebro distinto, pero hoy día ya se está considerando como una forma de ser. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy cautelosos a la hora de quién está poniendo la dificultad, si ellos o nosotros, porque además sabemos que es una condición invisible. No se nota como otras cosas, no se nota si es que no tiene una pierna, no se nota si es que es sordo, no se nota si es que es ciego, es invisible, porque ellos no tienen características físicas que denoten su discapacidad o lo que les cuesta adaptarse a lo que nosotros nos estamos adaptando. Voy a pasar aquí. Y lo último que quiero tocar aquí antes de abrirla es que los autistas hoy día, los autistas adultos y adolescentes están en toda una cruzada que no les gusta. Miren lo que les voy a decir, porque uno tiene que también tomar esto como unas lecciones de vida. Hoy día, en primer lugar, los autistas jóvenes que ya tienen su opinión y todo, no quieren que les digan que tienen autismo o que es una persona con autismo, sino que son personas autistas. Porque toda su persona funciona de una determinada manera. Entonces, no es que tengan algo, no es que vengan con algo, y no es que a ellos no les gusta que les digan que tienen con autismo, sino que son autistas. Y son pequeñas sincronicidades que uno dice, uno tiene que considerar la comunidad. Tienen voz, tienen opinión, y para sentirse inclusivos necesitan ciertas cosas que nosotros vamos a tener que ir aprendiendo, y aprendiendo con mucho cuidado, con mucho respeto y con mucha delicadeza. Y por último les voy a dejar solo una demuestra, un botón, porque lo vamos, en otra oportunidad lo voy a incluir en alguna charla que me lo compartió la Catalina Candia, que yo hago las charlas. Es que acaba de aparecer un estudio que se hizo. Miren lo que se hizo. ¿Se acuerdan ustedes como ese juego que teníamos nosotros que era de de cuando uno daba como una palabra o una frase y la empezaba a decir a otra persona, y era como un juego de comunicación? No sé si ustedes lo recuerdan, y era como juego del teléfono, creo que se llamaba, que era como cómo uno le decía una cosa y cómo se llamaba, qué sé yo. Bueno, se replicó, pero como una cosa mucho más sofisticada. Se replicó para evaluar cómo era el nivel comunicacional de las personas, ¿ya? Y se tomaron individuos ya más grandes, digamos, adolescentes, adultos, y se tomaron 3 grupos. Se tomaron un grupo de puros TEA, otro grupo de puros neurotípicos, que somos, digamos, los que no somos TEA, y otro grupo en que la mitad eran neurotípicos y la mitad eran TEA. Y yo creo que varias de ustedes les va a hacer sentido lo que les voy a decir, porque yo lo vengo hablando desde todas las convivencias, desde que tengo uso de razón. Es que el nivel de eficiencia en la comunicación entre el grupo TEA y el grupo neurotípico, en que eran puros, era igual de bueno. O sea, entre las personas TEA se comunican tan bien como las personas neurotípicas entre sí, pero en el grupo que era mixto de TEA y de neurotípicos quedaba la escoba. Lo cual hoy día está levantando todo tipo de hipótesis y todo, porque el problema está entre los que son neurodiversos o neurodivergentes y los que se llaman neurotípicos. Por lo tanto, cabe ya cuestionarse si el problema es de comunicación y habilidades sociales o es de otro tipo, como hablar otro idioma, como tener otro software. Porque entre los que son TEA se comunican maravillosamente, los adultos, los adolescentes, pololean, se casan, y entre los neurotípicos tienen lo propio, puede ser la mezcla donde no, es como tener, no sé si ustedes se acuerdan alguna vez que Leonardo Farfán dijo que él sentía que todo era como si todos tuvieran un iPhone y él tenía un smartphone. Él decía que tenía otro hardware, otro software, perdón. Es como que él tenía otra forma de procesar la información.
pero que si le ponían uno igual al lado, que procesara la información igual, él no tenía ningún problema para comunicarse, ¿ya? Entonces, eso está poniendo sobre la mesa el tema de qué es lo que no cuadra, porque en el fondo ellos sí se comunican. Lo que no cuadra es que sean distintos como dialectos, no sé cómo decirlo, o como idiomas. Eso viene ya en la última, como lo que está en formación, lo que está apareciendo hoy día. Así que, bueno, si alguien quiere levantar la manito, la Cintia la había levantado, pero no sé si ya se arrepintió o alguien más quiere levantar la mano. No, Ay, se quedó levantada, así que, pero mil gracias. Bueno, los que quieran cualquier cosa compartir, comentar. ¿Nada por aquí? Bueno, hay alguien. ¿Se escucha? Sí. Yo creo que la intención comunicativa, uno siempre lo habla desde la propia experiencia, siempre está. Mm. Pero como dices tú, cómo uno logra ese, o cómo nuestros hijos logran ese enlace, es lo complejo. No es que ellos no quieran comunicarse. En el caso, en el caso de nuestras hijas, ellas quieren comunicarse. Ellas tienen esa intención. El tema es cómo ensamblar lo que ellas quieren expresar, lo que ellas quieren comunicar con el ente receptor, o sea, con la otra persona. Pero hay una intención. Es el tema es cómo se logra este puente. Este puente. Y ahí volvemos un poquito al tema de lo que significa el informar, el ampliar, también la disposición de otras personas a querer comunicarse. ¿Me entiendes? Entonces ahí está el tema, porque la intención comunicativa siempre está, en muchos casos, en otros no, pero sí es cómo lograr este puente que logre finalmente unir, y eso es lo complejo, eso es lo difícil. Sí. ¿Caro? Yo quería comentar respecto del tema que planteabas tú, que te encuentro absolutamente toda la razón, que el problema es cuando mezclas, porque entre personas con autismo de alguna manera se manejan súper bien y se comunican estupendo. Incluso mi hijo, que habla muy poco, cuando se encuentra con pares como que le fluye mucho más rápido. Me acuerdo una vez en unas termas en el sur, en que desde la otra punta me puse a conversar con la mamá porque fue impresionante. Desde la otra punta de la piscina se ubicaron, se juntaron y pasaron la tarde entera juntos. O sea, son cosas que con la mamá, oye, se encontraron solos, sí, tuvieron, se tiraron piqueros, lo pasaron regio. Es impresionante eso, pero yo tengo una experiencia también directa con el mundo de la discapacidad, en el sentido de que mi hijo ya en octavo básico salió de la educación regular y entró a un colegio especial, en un curso laboral, en donde hay, son jóvenes, digamos, son adultos en la actualidad, con distintas formas de discapacidad, todas del área cognitiva, porque como el curso es laboral, el tema motriz es relativamente importante, todas del área cognitiva. Bueno, el colegio es bien diverso, pero en el curso de la convivencia cotidiana, y en este curso, él tuvo que acostumbrarse a tolerar muchas cosas que para él eran intolerables. El tema de los gritos, de los ruidos, de que de repente están haciendo una actividad que él está concentrado y alguien se pone a gritar de la nada o tira las cosas, o le costó. Yo diría, el primer año fue una adaptación dura, pero este grupo tenía un tema afectivo, o sea, tiene un tema afectivo entre ellos y de relación súper cohesionante, y su afán de integrarse hizo que él empezara a tolerar mejor varias cosas. Y la verdad es que a nosotros como padres se nos facilitaron muchas cosas gracias a ese trabajo que se hizo en el colegio. Porque él se hizo más tolerante a un montón de cosas. O sea, Vicente ahora
no tienen problemas con los lugares ruidosos, no les interesa estar mucho tiempo sentado en la misma parte, no es tema. Hay varias cosas que dejaron de ser complejas, ya entendió de que cuando dicen silencio, no va a haber silencio, siempre va a haber alguien que va a hablar, siempre va a haber alguien que cuando digan no salgan, siempre alguien se va a parar y va a salir, o sea, ya aprendió de que estas rupturas no son tremendas, que no pasa nada. Entonces, le sirvió, pero le sirvió ¿por qué? Porque este grupo curso eran todos distintos. Entonces, todos están súper abiertos a aceptar las diferencias del resto. Por lo tanto, su falta de tolerancia se hizo parte de un tema. Ya, si no es para tanto, oye, pero ven igual, pero ven, en ningún minuto nadie, oh, qué raro, qué difícil, qué... Y eso para él le cambió la vida. O sea, yo cuando lo vi por primera vez sentado con estos niños que son todos distintos, y lo vi compartiendo dentro de un grupo de amigos, riéndose, echándose bromas, empujándose, yo no lo había visto nunca, nunca. O sea, haciéndose bromas, riéndose, haciéndose regalos, regalos pensados en lo que, para que lo pongas en tal parte en tu pieza, para que, o sea, ese tipo de cosas, ese tipo de amistad yo no lo había visto nunca. Entonces, para quienes tengan, que no sé si habrá alguno aquí, niños que están un poco más afectados, o sea, que el autismo es más discapacitante y que se ven en algún minuto enfrentados al mundo de la discapacidad, tengan claro de que no todo es tan malo. Mi experiencia fue súper buena. Me demoré mucho en atreverme a entrar al mundo, pero mi experiencia ha sido súper, súper, súper buena y mi hijo ha desarrollado un montón de habilidades. Así que eso, ese comentario. Qué lindo. Gracias, Caro. Gracias. Gracias, qué bonito. Sí. Bueno, yo creo que además eso es una cosa como mundial, por la medida que tenemos más diversidad en nuestro entorno, en distintos, ampliamos nuestro conocimiento, sabemos más del otro y nos llevamos mejor. Lo otro es más rigidez, digamos. Así que qué bueno, qué bueno, qué bueno escuchar eso. Bueno, vamos a irnos despidiendo entonces. Les agradezco mucho haber estado aquí en esta primera reunión. Les vamos a estar comentando la segunda reunión que va a ser en mayo, en un formato hasta el momento como este, porque la verdad es que de repente a los papás les cuesta más llegar al formato presencial. Y vamos a tratar de hacer durante este año, bueno, les vamos a ir informando los talleres, las cosas que hayan disponibles, pero vamos a tratar de hacer este formato que sea un formato interactivo en que podamos presentar algunos temas y que al mismo tiempo ustedes puedan opinar, preguntar, comentar, etcétera. ¿Ya? Yo les agradezco mucho que hayan podido estar aquí hoy día. Sigamos con nuestra comunidad y haciendo lo mejor por todos nuestros niños. Muchas gracias. Chao a todos. Que estén muy bien. Chao. Mucho. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Chao, chao, gracias por todo. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao.